abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí. ¿Cómo están, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos siguen por medio de Facebook, YouTube y la frecuencia 90.7 de Radio Sublime Gracia? Dios les bendiga mucho. Seguramente a estas alturas del día ya todos han visto, leído o escuchado por algún medio de comunicación las noticias. Y las noticias en este tiempo no son gratas, no son buenas, son noticias malas. Pero hoy lunes, primer lunes de este mes de agosto, primer día de la semana, quiero traerles buenas noticias a través de la preciosa palabra de Dios, en una reflexión que la he llamado Acerquémonos. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Padre amado, Dios bendito, te doy gracias por este día, por esta semana, por este mes que comenzamos, Señor, en el cual queremos entregarte este tiempo de compartir la palabra, esta palabra que tú has puesto en mi corazón, sea bien recibida, tú abras el entendimiento, liberes de cualquier pensamiento que no te agrada, de toda esta carga que estamos viviendo todos por estas circunstancias que vivimos. Aún todos esos pensamientos, Señor, en este momento puedan quedar fuera, Señor, para que podamos estar concentrados en aquello que hoy nos toca, que es escuchar tu palabra. En tu nombre, Señor Jesús, te entrego este tiempo. Amén. Amén. Bien, hermanos, estas circunstancias que estamos viviendo hoy en día no es extraño para la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios nos narra muchas situaciones donde han habido hambrunas, han habido plagas, pestes que han devastado la tierra, y las consecuencias que se tienen han sido muy parecidas a las que vivimos hoy. Pero lo lindo de todo esto es que Dios ha intervenido en cada una de ellas, de una manera sobrenatural y milagrosa, mostrándonos sus propósitos y su victoria en cada una de ellas, lo cual nos debe llenar de esperanza. Algo hermoso es que Dios, desde el principio de su creación en el Génesis, Él se ha acercado a nosotros. Y si bien el hombre no le ha podido ver por el resplandor de su gloria, pero Él ha estado presente y se ha acercado a nosotros. También el Señor Jesús, Él ha estado siempre cerca de las personas. Él, siendo Dios, dice la palabra, se ha despojado de esa deidad y ha venido a habitar en medio de la humanidad. Señor Jesús, cuando ejerció su ministerio en esta tierra, vio también el sufrimiento del pueblo en diferentes ocasiones. Cuando vio hambre, Él hizo una pausa en su agenda que tenía de enseñar y de predicar el evangelio del reino, para multiplicar 5 panes y 2 peces en una ocasión, en otra 7 panes y algunos peces. Pero Él se acercaba a las personas y comía con ellos. También ha llevado sanidad física a los enfermos. Él se acercaba a los enfermos y también los hermanos y la gente acercaba a los enfermos a Jesús. Él no tenía ningún temor de acercarse a los leprosos ni endemoniados, ¿no? Y finalmente Dios ha enviado a Jesús también para que Él pueda vivir en medio de la tierra, en medio de la humanidad, para que se cumpla su palabra y un día Él también sea crucificado y pueda cargar en la cruz
nuestros pecados y darnos una salvación, como dice su palabra, para darnos salvación. De hecho, la palabra de Dios nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso está en Hechos, capítulo 4, verso 12. También en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, desde el verso 35 al 38, nos narra la preocupación de Jesús por las personas, ¿no? Este es un pasaje de la Biblia muy conocido, en que Jesús igual interrumpe sus actividades que tenía, hace un alto y dice que vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces él dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él quería que los obreros se acerquen a la gente. Él quería que esa multitud de gente, que eran muchos, que seguramente tenían muchas necesidades, sean pues acogidos por obreros que se acerquen para dar esa palabra de aliento y de motivación para sus vidas. Bien, el pasaje que hoy quiero compartirles está en el libro de Efesios, el capítulo 1, del verso 15 al 23. Aunque por razones de tiempo no voy a entrar en mucho detalle, pero sí quiero resaltar algunos aspectos. Es una palabra que la he recibido ya hace bastante tiempo y creo que es una palabra que tiene que mover a la iglesia, y hablo de la iglesia en general, a la iglesia en La Paz, a la iglesia en Bolivia, a la iglesia en el mundo. Es una palabra que nos lleva a acercarnos a las personas en estos tiempos que estamos distanciados físicamente, y es imposible que en los templos en este tiempo puedan llegar por los riesgos que representan. Entonces voy a leer este pasaje desde el verso 15, y dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es interesante porque Pablo estaba hablando al iniciar este capítulo de cosas muy importantes, muy relevantes. Estaba hablando del rol que tiene la Trinidad en nuestras vidas, en ese plan de salvación. Habla de lo que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Toca sobre cómo Jesús nos ha redimido por su sangre y el perdón de pecados. Habla de cómo hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Son cosas relevantes que hacen a la vida cristiana que deberíamos apreciarlas. Pablo estaba predicando sobre estos temas, pero antes de seguir hablando, él hace una pausa, ¿no? Hace una pausa porque se da cuenta que no tiene sentido seguir hablando cuando hay personas que pueden
ser cristianas o no cristianas, que están con vacíos en su vida personal y necesitan ser animados en la fe, ser animados en la palabra, ser animados en ese conocimiento de Dios. Y eso es lo que está hablando Pablo en este pasaje. Y obviamente en esta porción de la palabra, él se está dirigiendo a personas cristianas, ¿no? Porque él ve en ellos que han tenido fe en el Señor Jesús y han expuesto ese amor por todos los santos, ¿no? Que son dos cualidades de carácter que deberíamos reflejar los cristianos, tener esa fe en el Señor Jesucristo y mostrar ese amor los unos por los otros. Bien, pero Pablo está orando estos aspectos para que tengamos un encuentro personal con Dios, para que nos acerquemos a Dios, que podamos ver su gloria, que podamos disfrutar de su gloria, que podamos saborear de su presencia, que ese conocimiento sea de intimidad con Él, que veamos, nos habla en los siguientes versos del 18, que veamos con esperanza ese llamado y las riquezas en gloria de su herencia en los santos, nos vea a nosotros mismos como una herencia para Dios, y además habla de su poder, ¿no? Ese poder que tiene Dios, un poder que es, como dice aquí su palabra, súper eminente, grande, un poder que no podemos describirlo en este mundo. En otras palabras, Pablo a través de esta porción nos está llevando a ver el cielo. Por eso Pablo oraba, y es un sentido de oración que nosotros debemos tener para que Dios nos ayude a ver lo que no vemos, que Dios nos ayude a creer lo que no creemos. Necesitamos realmente un milagro para que Dios nos ayude a ver estas cosas como reales. Todo esto que describe en este capítulo 1, ver como cosas reales, que tenemos una bendición y una riqueza en Cristo, y no solo como una teoría. Y el único que puede hacer ese milagro es Dios. Por eso necesitamos acercarnos a Él y orar por medio de Jesucristo. Es un tiempo, hermanos, de acercarnos y acercarnos a las personas y llevarlos a que Dios les sea revelado. Aún más de lo que ha sido hasta ahora. Muchos podemos estar conociendo a Dios solo de oídas, de una manera lejana, pero aquí lo que Pablo quiere a través de este pasaje es que tengamos un conocimiento íntimo de Dios, un conocimiento de primera mano. No se trata de conocer el Evangelio o conocer las Escrituras lógicamente, ¿no? No es conocer los pasajes y lo que está pasando y simplemente tener una información en nuestra mente para tener un conocimiento bíblico. No se trata solo de eso. Pablo está buscando acercarse a las personas con la oración para que ellos sean alumbrados, dice, alumbrados los ojos de su entendimiento. Es un tiempo donde hay mucha necesidad y estamos ofuscados por lo que está pasando. Necesitamos buscar esa intimidad con Dios para tener esa revelación que necesitamos, ese conocimiento pleno de Dios. Son tiempos que nosotros también somos llamados a hacer una pausa de lo que veníamos haciendo en la iglesia, hermanos, y ver que hoy es otro el escenario. Es otro el escenario que vivimos y que tenemos que ser sensibles y tener compasión por las personas. Por el distanciamiento físico no podemos hacerlo, pero sí podemos orar en nuestras familias unos por otros, en los grupos virtuales que ahora se tienen de la iglesia, y acercarnos a las personas y orar como lo hacía Pablo, no por esas cosas que ya Dios tiene control, el techo, el abrigo, la comida, Dios ya tiene el control, pero necesitamos orar por esas cosas que son eternas para nuestra vida. Necesitamos acercarnos a las personas. Hoy en día la única forma de acercarnos es llamando, no hay otra, llamando a través del teléfono,
Es un riesgo para la persona o para ti si tú vas a su hogar a querer hacerlo. Pero para no dejar de practicar esto, tenemos que llamar a las personas y fuera de una charla común, fuera de preguntarle cómo está y otras cosas que a veces son banales, deberíamos orar por ellos en ese sentido que lo hace Pablo, para que cada persona tenga un conocimiento cercano de Dios, un conocimiento pleno de Dios. La realidad, hermanos, es que en estos días hay muchas personas que pueden conocer muchas cosas de memoria o intelectualmente de la Biblia, eh, pero esas verdades no les está afectando su forma de vivir, no les está afectando cómo enfrentar este virus. Están temerosos. Por eso es necesario que hoy nos acerquemos a ellos y podamos hablar y orar con ellos. Orar. Necesitamos que ellos oigan nuestra voz, que ellos escuchen esa voz que es de Dios. Si oramos a la luz de la palabra, si oramos aquí como está orando Pablo, recordando a los hermanos las promesas de Dios, recordándonos esa esperanza que tenemos en el Señor, recordándonos esas riquezas que tenemos en el Señor, recordándonos ese poder que tenemos en el Señor. Esas cosas el Espíritu Santo va a mover en nuestros pensamientos, esas sensaciones que vienen en nuestra vida y nos va a traer firmeza y esperanza para enfrentar esta crisis. Hay personas seguramente que también han escuchado de toda la obra de Jesucristo, ¿no? Y puede ser que ahora vean esta circunstancia como algo que va en contra más bien de toda esa obra de Jesucristo y ellos se sientan desalentados, ¿no? Que tal vez simplemente ven toda esa obra de Jesucristo como una historia y que no les quebranta que el Hijo de Dios haya dado su vida por nosotros. Puede que solo sean unos pensamientos y que no pase nada y la gente esté simplemente adormecida. Por eso necesitamos acercarnos a ellos y orar y recordarles aquella obra que ha hecho Jesucristo en nuestras vidas y aquella obra preciosa de salvación en la cual se ha llevado nuestros pecados y nuestras enfermedades. Necesitamos hablarles de la vida eterna. Necesitamos que los hermanos recuerden que tenemos una vida preciosa en los cielos, una vida incomparable, una vida sin dolor, sin angustia, sin llanto, sin enfermedad. Y esas cosas, cuando recordamos a los hermanos a través de la oración, debería traer paz para sus vidas y no tener miedo a la muerte, ¿no? Que es algo que como humanos tenemos ese miedo a la muerte y estamos más apercibidos de esas cosas. Pero otra cosa es diferente cuando traemos la palabra de Dios a nuestra mente y podemos recordar todas estas cosas preciosas que alientan nuestra vida. O sabemos todos que Dios es un buen padre y cuida de sus hijos. Eso debería ya de por sí traernos paz. La palabra de Dios está diciendo esa verdad, pero dudamos, ¿no? Y eso puede llevar a muchos a no creer y preocuparse por toda esta situación, nos deja sin sueño, se deprimen las personas, produce ansiedad y aún más, me imagino, y pienso en aquellas personas que no han conocido de Jesucristo. Me imagino esas personas que no han oído del Evangelio, ¿no? Que puede ser tú, amiga, amigo, que hoy estás viendo, que estás escuchando, que tal vez sabes que has pecado, sabes que estás apartado de Dios y no encuentras solución para tu vida. Puede que de oídas hayas escuchado alguna vez la Biblia y no hayas entendido. Y hoy te sientes que Dios no te perdona, que estás tal vez condenado por las cosas que has hecho, que no sientes perdón y sigues cargando con esa culpa, ¿no? Y no puedes soltarte de eso. Yo te invito hoy a que puedas acercarte a Dios
Él está presto, Él se ha acercado al hombre, Él se ha acercado a la humanidad, pero espera que tú también des ese paso de acercarte. Y hoy es esa oportunidad, Dios hoy te está dando esa oportunidad de que tú puedas acercarte a Dios. Un buen paso es empezar a estudiar a la Biblia. Si no tienes una Biblia, busca una Biblia, cómprate una Biblia. Esa es la mejor inversión en este tiempo que podemos hacer de leer la palabra de Dios. Pero también nosotros en las congregaciones y en la congregación nuestra tenemos los teléfonos a los cuales tú puedes llamar para buscar un consejo, para que podamos orar por ti, para que tú puedas entender el Evangelio y puedas recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Ese es el paso más importante que tú tienes que dar en tu vida para que tú puedas ser alentado y bendecido por la palabra de Dios. Esa es la única forma que puedes salir de tu estado de depresión. Es la única forma en la que tú puedes hallar salvación, es recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Miren, Dios, Jesús y la Iglesia en general han estado preocupados por la vida integral de las personas, ¿no? El cuerpo y el espíritu. Lamentablemente los aspectos que uno puede pensar para el cuerpo no son eternos, ¿no? Traen solo alivio temporal. Hoy como congregación podemos reunir entre los hermanos alimentos y entregar a familias que sufren hambre. Es algo que se puede hacer, ¿no? Que se viene haciendo y sin duda trae alivio para las personas que tienen necesidad, pero no es una solución sostenible porque no siempre va a ser constante por diversos factores. Hoy también podemos organizarnos para ayudar a alguien comprando medicinas para tratar su enfermedad. Podemos orar, como dice la palabra, en el sentido de orar por la enfermedad, llamen a los ancianos y unjan con aceite. Hoy en día, por este distanciamiento físico, a veces ni eso se puede hacer. Han habido pastores que cuando empezó esta enfermedad han salido a orar por los enfermos y han sido contagiados y han perdido la vida. Se dice que más de 100 pastores han perdido la vida al hacer esto. Y aún haciéndolo, seguimos dependiendo de la fe del que está mal, del que está enfermo, y también dependemos de la voluntad de Dios. Pero este punto que menciona Pablo en la palabra de orar en ese sentido, y de orar como también la palabra dice en Santiago 5:16, de orar unos por otros, eso trae esperanza en la vida eterna, hermanos, esperanza para la vida eterna. Esto nos debe llevar a esta práctica en la iglesia, que somos llamados a llevar el alimento para saciar el hambre de las personas en este tiempo, a llevar esa sanidad a través de la oración, ayudando con medicinas a los hermanos, a llevar esa palabra que trae alimento y esperanza a través de las prédicas y enseñanzas que damos en la iglesia, pero orar por el conocimiento de Él es algo precioso que deberíamos hacerlo. Por eso necesitamos llamar a los hermanos y recordarles todas estas cosas preciosas que aquí oraba Pablo, ¿no? Ese conocimiento tan profundo, esa esperanza a la cual Él nos ha llamado y ese poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Un súper eminente poder, hermanos, que tenemos en Dios y debemos confiar en Él.
Dios va a obrar en este tiempo, va a obrar sobre todo en nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos. Pero necesitamos nosotros acercarnos a Dios, nosotros acercar estas preciosas palabras del Señor a los oídos de aquellos que tal vez no tienen redes sociales, de aquellos que tal vez no pueden escuchar las prédicas a través de los medios que hacemos, de aquellos que están en este momento esparcidos y desamparados. Necesitamos acercarnos a ellos. Cada hermano, tenemos un llamado cada uno para acercar la palabra de Dios. Dios les bendiga. Tengan una buena semana. Amén y amén. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.